cobertura, el deseo no llega a nada. Puedes querer con todo tu corazón ser un hombre conforme al corazón de Dios, cumplir el ministerio, cumplir el llamado, pero si no hay cobertura, si no hay alguien que te guíe a hacerlo, nunca vas a lograr hacerlo. Es importante que busquemos la cobertura del Señor. Mire, pasa muchas veces que las personas por andar de necias van y piden consejo a los pastores. Hacen lo contrario y terminan mal. Es como si un joven, por lo menos yo, decirlo de alguna forma, yo le dijera a mis papás que quiero ir a una fiesta y mis papás me dicen, no, mejor no vayas. Pero yo voy. Ahora, no pasa nada malo en la fiesta. Pero fui sin cobertura, fui sin autorización de mis padres. ¿Qué tal que hubiera pasado algo en esa fiesta? Posiblemente, por desobediencia, no me hubiera ido con el Señor. Ahora, si lo ponemos en el mismo contexto, el mismo joven pidiéndole permiso a los padres para ir a una fiesta, y los padres le dicen otra vez, no vayas, pero él va porque cree que esta vez, como la fiesta es un poco más pequeña, ya no es una fiesta como tal, sino una reunión, va porque en la primera no pasó nada, siendo una fiesta más grande. Los jóvenes toman un auto y se van. El conductor estaba distraído. Y Dios no lo quiso, pero se estrellaron. No necesariamente tendrían que morir, pero ¿qué de las consecuencias que pueden venir? Pudieron haber quedado inválidos, pudieron haber quedado con partes incompletas, pudieron haber quedado muy graves. Y todo gracias a que no fueron con cobertura. Porque cuando vamos con cobertura hay una paz que sobrepasa todo. Cuando vamos con cobertura estamos diciéndole, Señor, que tu corazón se implante en mí, porque yo no quiero andar en desobediencia, yo no quiero caminar en desobediencia, yo no quiero estar en lo oculto, yo quiero hacerlo todo a la luz. Ahora, hace mucho tiempo me contaron una historia. Esto no solamente es con los jóvenes, pasa también con los grandes. De un pastor, tenía una oveja, que la oveja llegó y le preguntó, mi hijo va a cumplir 15 años, ¿le podría regalar una moto? El pastor le dijo que todavía no era el tiempo. Pero el hombre de todas formas se lo compró. Porque era el cumpleaños de su hijo y eso era lo que su hijo quería. Entendible. Pero sin cobertura. Gracias a no haber tomado el consejo del pastor, el joven tomó la moto, se estrelló contra una pared y murió. Todo por no haberlo hecho bajo cobertura. Por eso es que no se puede decir que si soy un hombre conforme al corazón de Dios voy a hacer las cosas en desobediencia, voy a hacer las cosas fuera de la voluntad del Padre, porque el día que digamos eso va a ser el día donde nuestro corazón más apartado esté de la presencia de Dios. No podemos permitir que los deseos, no podemos permitir que las pasiones nos alejen del corazón de Dios, porque el orgullo, la vanidad y muchas cosas nos comienzan a alejar de la voluntad del Padre al punto que hacen que nos echen. Porque decimos andar como Él anduvo, pero no andamos como Él anduvo. Eso lo podemos encontrar en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Cuando lo tengan, dicen amén, por favor. El Señor habló a mi corazón con esta palabra hace un tiempo atrás. Estaba yo en un proceso y el Espíritu Santo escuchó claro su voz y me dice, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y me encuentro que no solamente es decir que permanecemos en Él, sino andar como Él anduvo. El que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo, textualmente lo dice. Es decir, que si no andamos como Él quiere, andamos fuera de su deseo, andamos fuera de su cobertura y andamos fuera de su corazón, lo cual nos impide llegar a la estatura que
debemos llegar, lo cual nos impide llegar a la estatura que el Señor requiere que estemos para ese tiempo. Y bloquean muchas bendiciones que pueden venir para nuestra vida por terquedad y por simplemente querer y desear vivir una doble moral. Vivir una doble moral en pasiones desenfrenadas, diciendo que amamos realmente a Dios cuando nuestro corazón está apartado del Señor. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el deseo? ¿Dónde está el compromiso? Cuando llegamos a la presencia de Dios, la primera vez nos comprometimos a algo, pero muchas veces lo incumplimos. Guardarnos en santidad es importante, obedecer a Dios es importante, pero para todo eso se necesita estar en obediencia, porque cuando estamos sin cobertura, cuando estamos haciendo las cosas que a Dios no le desagrada, nos alejamos de la permanencia, nos alejamos del lugar donde Dios quiere que estemos, y eso nos lleva al pecado, eso nos lleva a la maldad, eso nos lleva a la iniquidad, eso nos lleva a muchas cosas que al Espíritu Santo lo desagrada. Es necesario que tomemos la decisión de vivir y caminar con el Señor, de permanecer en oración, de permanecer en adoración, de permanecer en intercesión, porque cuando no permanecemos, estamos fuera de la voluntad de Dios, y cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, viene muerte a nuestras vidas, y no necesariamente muerte natural, sino muerte espiritual, que es aún peor, porque cuando nuestro espíritu está muerto, ya nada ni siquiera nos va a inquietar a levantarnos a la presencia de Dios. Ya nada nos va a inquietar, ya nada nos va a decir estás haciendo esto mal, estás haciendo aquello mal, sino que comenzamos a pecar porque nuestro espíritu está muerto. Comenzamos a pecar porque tomamos ciertas decisiones que determinaron ciertos momentos de nuestras vidas, pero sin la voluntad y sin la aprobación del Señor. No podemos decir que permanecemos en Él si somos mentirosos, si somos desobedientes, si hacemos las cosas que a Dios no le desagradan, olvidando el sacrificio de la cruz, olvidando que Él murió por nosotros para que nosotros pudiéramos permanecer y llegar a la estatura del varón perfecto como Él quiere que lleguemos a ser. Porque el Señor nos diseñó a su imagen y semejanza. Y quiere que permanezcamos en ese diseño, quiere que andemos en ese diseño, quiere que estemos constantemente en ese diseño. El que aborrece el mal, el que aborrece el pecado y es agradecido es un hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 119, versículo 113, ¿quién me acompaña? Dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Hipocresía es decir que amamos al Señor, pero vivimos conforme a lo que quiere el mundo. Hipocresía es decir que vivimos en santidad, pero vivimos fuera de la voluntad de Dios. Hipocresía es venir aquí a adorar y pretender que estamos bien con el Señor, cuando realmente estamos haciendo cosas malas en la intimidad. Porque nuestro corazón se apartó del punto donde debía estar, se apartó y alejó su mirada de la presencia de Dios. Cuando eso ocurre, prepárense porque llega muerte espiritual al punto de que no vamos a discernir si estamos haciendo cosas malas o buenas. El Señor no quiere que nuestros sentidos espirituales, que los dones que Él nos dio, que todo lo que Él nos dio mueran simplemente por vivir una vida de doble moral. Mueran por vivir simplemente una vida que le desagrada a Dios porque se apartaron de la permanencia, de la adoración, de la intercesión, de la búsqueda continua del rostro de Dios, de la búsqueda continua por su amor, de la búsqueda continua de su presencia.
El Señor quiere que escuchemos su voz, el Señor nos está hablando diariamente, pero nosotros ignoramos esa voz y preferimos que la voz del mundo y que la voz de nuestras amistades, que las voces que Satanás envía nos tomen para sacarnos de la presencia de Dios, para sacarnos de la voluntad de Dios. Cuando el Señor nos llama, debemos corresponder a ese llamado. Debemos corresponder a su voluntad, debemos corresponder a lo que Él quiere. Pero muchas veces ignoramos ese llamado, muchas veces ignoramos el amor que el Señor nos dio, muchas veces ignoramos el sacrificio de la cruz. Y por eso somos hipócritas. El Señor aborrece los corazones hipócritas. Los que dicen que lo aman, pero en realidad están pensando en otras cosas. Los que dicen que lo aman y que se entregarán y que le darán su vida toda al Señor, pero incumplen su promesa. Y Él no mintió con respecto a tu llamado, Él no mintió con respecto a lo que quiere hacer contigo. Pero si tú no te dispones, nada vas a lograr. Yo creo firmemente en que debemos agradecimiento, debemos quitar el orgullo, debemos remover la altivez de nuestro corazón, porque cuando dejamos que la altivez entre, somos mirados de lejos por el Señor. Esto quiero que me acompañen a primera de Juan 4:19. Y dice lo siguiente: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Porque Él qué? Nos amó primero. Es decir, que no hicimos nada nosotros para que Él nos amara. Es decir, no nos merecemos nada nosotros. Porque nuestro corazón estaba lleno de pecado. Desde el primer momento que nos corrompimos, desde el primer momento que hicimos lo malo delante de los ojos de Dios, nuestro corazón se llenó de maldad, de perversidad y de oscuridad. Pero Él, por amor a su creación, Él por amor incondicional decidió enviar a su Hijo para entregarlo en una cruz por ti y por mí. No podemos decir que somos hombres conforme al corazón de Dios y creemos que merecemos el amor incondicional que Dios nos ha dado, porque no es así. Él nos quiso hacer merecedores por su infinita gracia y misericordia, pero nosotros no merecíamos eso. No merecíamos ese amor, no merecíamos todo lo que el Señor nos ha dado. No merecemos el trabajo que tenemos, no merecemos el llamado que tenemos, pero Él le plació darlo. Porque Él es soberano, Él tiene poder absoluto. Muchas veces somos aún desagradecidos con el llamado que el Señor nos entregó porque lo tenemos por poco, sin saber que realmente no lo merecíamos. Ni siquiera ese llamado, aunque se vea muy pequeño, lo merecíamos. Porque si no somos fieles en lo poco, ¿cómo el Señor nos va a poner en lo mucho? ¿Cómo el Señor nos va a llevar a su amor? ¿Cómo el Señor nos va a llevar a su ternura si estamos creyendo que merecemos todo? ¿Cómo el Señor nos va a llevar a su gloria, a un nuevo nivel de su presencia, si creemos que nos los merecemos todo y nuestro corazón se llena de vanidad, nuestro corazón se llena de altivez, se llena de orgullo, impidiéndonos entrar de la forma correcta a la presencia de Dios? Diariamente tenemos que tratar eso en nuestras vidas. Diariamente tenemos que pedir al Señor: Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, y te pido que mi corazón jamás se llene de orgullo, jamás se llene de altivez de corazón. Porque yo no quiero estar fuera de tu presencia, porque yo no quiero estar fuera de tu amor. Pero cuando creemos que somos dignos de todo, en ese momento dejamos de ser conforme al corazón de Dios. Cuando creemos que merecemos todo, en ese momento dejamos de escuchar la voz de Dios. Porque las voces de nuestra mente, las voces de nuestro orgullo, las voces de nuestra altivez, las voces que Satanás implantó en nosotros, escucha más fuerte que la voz de Dios. Por eso es importante examinarnos día a día, por eso es importante revisar qué estamos haciendo. Si lo que estamos haciendo
lleva orgullo, si lo que estamos haciendo lleva prepotencia, si lo que estamos haciendo nos aparta de la presencia de Dios de cualquier forma. Pero sobre todas las cosas, guárdense del orgullo. Se los digo porque el primero que se llenó de pecado por orgullo y por altivez, que fue Satanás. Dejó llevar su corazón, que era perfecto, que era divino, que era una creación del Señor, a la muerte eterna, siendo uno de los ángeles, por no decir que el ángel más hermoso que el Señor había hecho, pero comenzó a creer que él se merecía la posición en la que estaba el Señor. Y por eso debemos guardar nuestro corazón. Por eso debemos guardar nuestro corazón de toda mentira, de todo engaño. Porque cuando permitimos que la murmuración, permitimos que lo que quiere Satanás traer a nuestros corazones entre, perdimos. Porque en ese momento nuestro corazón se alimenta de orgullo, se alimenta de prepotencia, se alimenta de vanagloria. Y no recordamos que Él nos amó primero. Que Él lo dio todo por nosotros primero, para que nosotros hoy estuviéramos aquí donde estamos. Y yo reconocemos que no somos dignos de esto. Yo no debería estar aquí. Siendo más joven que incluso muchos que saben más de la palabra que yo. Pero el Señor le plació que yo estuviera aquí. Nunca he discutido con el llamado del Señor, pero a veces me cuestiono si de verdad soy digno de estar aquí. Porque soy humano y como todos los jóvenes fallo. Como todos los jóvenes hago cosas malas que desagradan al Señor. Como todas las personas hago cosas malas que desagradan al Señor. Pero el Señor me permite levantarme, me da fuerzas y me dice que Él me eligió desde antes de la fundación del mundo para esto. Y no recordando cualquier otra cosa que me han dicho y no llenando mi corazón de orgullo, soy agradecido con el Señor y le digo gracias, Señor, porque tú me permitiste estar aquí. Porque no hay otro, ni mi papá ni mi mamá, que puedan designarme aquí, sino que es el Señor a través de ellos diciendo: Santi, te quiero en el altar. Y yo correspondo a ese llamado que el Señor me está haciendo. Debemos corresponder al llamado que el Señor nos está haciendo. Debemos corresponder al llamado que el Señor nos hace día a día, pero muchas veces omitimos su voz y olvidamos que Él nos está hablando. Debemos comenzar a ser como niños que creemos todo, debemos creer todo lo que el Señor nos dice. Porque cuando hay duda, comienzan a venir falencias, cuando hay duda, comienza a venir rencor, cuando hay duda, comienza a venir la falta de perdón, lo que nos lleva al pecado, lo que nos lleva al orgullo y nos lleva a la prepotencia y altivez de corazón. Los que tienen un corazón conforme al del Padre no pierden tiempo. No pierden el tiempo en otras cosas, sino que se centran en su única preocupación, que es agradar al Señor. Salmo 63, versículo 1, acompáñenme por favor. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. El Señor nos llama y nos inquieta a levantarnos a orar, pero por pereza no lo hacemos. ¿Cómo pretendemos ser unos hombres conforme al corazón de Dios si no estamos constantemente en preocupación por tener una relación de amistad y de intimidad con el Señor? De madrugada te buscaré. ¿Saben? Javier compartía algo en el grupo de jóvenes y era que hay una estrella que solamente se puede
ver de madrugada y la catalogaron como la estrella de la mañana. Esta estrella, pues como ya dije, sale solamente de madrugada y el Señor se hace llamar a Él la estrella de la mañana. Debemos tener relación a eso con esta estrella, porque el Señor nos está llamando a levantarnos temprano, buscarlo día a día, porque cuando lo buscamos temprano y le dedicamos las primeras horas al Señor, estamos dando bendición a nuestras vidas. Y bendición no financiera, sino bendición espiritual, que a la final abarca todo, porque la bendición espiritual lo llena todo. Pero tal cual como hay diezmo financiero, yo creo que hay un diezmo para la oración. ¿Qué tal si le entregáramos el 10% del día, 2 horas y 40 minutos al Señor, diariamente? ¿Qué podría pasar? Nada malo, al contrario, seríamos bendecidos espiritualmente, almáticamente y físicamente. Porque no estaríamos entregando nuestras fuerzas al trabajo, no estaríamos entregando nuestras fuerzas a la familia, no estaríamos entregando nuestras fuerzas a otras cosas, sino buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas Él las va a llenar, las demás cosas Él las va a completar, porque Él es fiel, Él es santo, Él es puro y Él es verdadero. Y Él nunca miente en su palabra, Él nunca miente con lo que dice y nunca mentirá, porque nunca mintió, no miente hoy y no mentirá. Ya vimos la parte de mi alma tiene sed de ti. ¿A qué punto llega nuestro espíritu a contagiar el resto de nuestro cuerpo? Porque nuestro cuerpo es un cuerpo tripartito. El Señor nos diseñó a su imagen. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Hasta qué punto llega nuestro espíritu a contagiar el alma para que el alma así contagie a la carne? Dice, mi carne te anhela. Debemos llegar al punto que nuestra carne desee estar con el Señor. Debemos llegar al punto que nuestra carne todo momento necesite del Señor. Tenga sed, tenga hambre diaria. Y no en cualquier, no en cualquier momento se va a demostrar esto. Se va a ver probado nuestro corazón de adoradores, de corazón conforme al de Dios, sino nada más en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Con qué nos vamos a llenar? ¿Con desgracia o nos vamos a llenar con el Espíritu? Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Nuestra mirada debe estar puesta en todo lo que Él nos da, en todo lo que Él hace en nuestras vidas diariamente. Porque el momento que nos apartamos, nuestra carne, para mal no se asa, sino que se pudre. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Supongamos que aquí tenemos un asadero. Abajo está el carbón. Hay un trozo de carne arriba. Pero el carbón no está encendido y ha pasado mucho tiempo que la carne está ahí, sin refrigeración, sin nada. La carne se está pudriendo. Pero cuando comenzamos a buscar al Señor, el fuego se enciende y comienza a quemar a nuestra carne, a tostarla al punto de que ya no vamos a tener deseo por nada más, sino del Espíritu, porque ya nuestra carne está completamente muerta y no está podrida en el pecado, no está distorsionada por las locuras que Satanás quiere implantar a nuestra generación. El que tiene un corazón conforme al del Padre se guarda en obediencia y no se niega a la voluntad del Señor. Siempre es obediente. Quiero que me acompañen a 2 Corintios 10, versículo 4 al 6. Cuando lo tengan, dicen amén, por favor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. En primer lugar, nos dice que para llegar a un punto de obediencia debemos derribar todo argumento mental que tenemos.
Es decir, todo lo que nos lleva a la altivez de corazón, todo lo que nos lleva a la falta de humildad. Porque dice que cuando la altivez es arraigada, no hay nada que se pueda levantar contra el conocimiento de la obediencia a Cristo. Es decir, que cuando hay altivez, hay de todas para que la presencia de Dios no entre en tu vida. Porque la altivez es una barrera que se pone y no permite que la presencia de Dios entre. Pero cuando sacamos todo argumento mental de nuestras vidas y permitimos que Cristo entre, cuando nuestra obediencia sea perfecta, ahí comenzamos a obedecer verdaderamente la palabra de Dios. Ahí comenzamos a dirigirnos y encaminarnos en obediencia diaria a lo que el Señor quiere que obedezcamos. Porque nos concentramos en otras voces, porque nos concentramos en nuestros amigos, porque nos concentramos en cientos de cosas en el trabajo y en muchas cosas, pero no recordamos que todas esas cosas nos apartan de Dios, a punto que comienzan a crear argumentos mentales y cosas que van evitando que la presencia de Dios se manifieste a través de nosotros y en nosotros. Y el Señor nos dio la potestad para castigar desobediencia, pero solamente hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Es decir, que si en un área el Señor ha comenzado a trabajar en ti y la ha perfeccionado, ya tendrías potestad para entrar sobre otra área, para condenar esa desobediencia y traer más obediencia a tu vida. Pero si estamos en desobediencia, ninguna de nuestras áreas se va a sujetar al pensamiento del Señor, ninguna de nuestras áreas se va a sujetar a la verdad del Señor y vamos a terminar viviendo una vida de desobediencia, desenfreno. Pero cuando nuestra obediencia es perfecta, comienza a haber una transformación en todo nuestro ser. Y comienza cada área de nuestra vida a obedecerlo. Sea cual sea el área, sea cual sea el lugar donde haya desobediencia, el Señor trae obediencia y restauración. Quiero que me acompañen a Romanos 12, versículo 2. Tengan, dice amén. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuevamente va al área de nuestra mente, valga la redundancia. Y va a esa área nuevamente porque Él necesita que renovemos nuestro entendimiento, que saquemos otra vez todo argumento mental, para que nada de lo que Satanás quiere que se levante en nuestra contra pueda llegar. El Señor quiere que quitemos toda barrera, quitemos toda cosa que impide que su presencia, que su corazón, que su adoración y que su agrado y su gracia entre en nuestras vidas. Y simplemente vamos a poder hacer cuando renovemos nuestro entendimiento, cuando saquemos todo lo que está ahí que ya no sirve, que alguna vez sirvió, pero ahora no, que alguna vez trabajó y fue de edificación para nuestra vida, pero hoy ya no lo es. Y debemos comenzar a renovar nuestro entendimiento para que veamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si no renovamos nuestro entendimiento, la voluntad de Dios nunca se va a hacer clara en nuestras vidas y vamos a terminar siempre haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Si no renovamos nuestro entendimiento, no vamos a entender que ya el proceso que viviste, lo viviste y que es tiempo de que pases uno nuevo, que te va a llevar a una nueva posición en la presencia de Dios, que te va a llevar a un nuevo escalón de gloria para tu vida. Pero queremos quedarnos en los mismos procesos porque nos sentimos cómodos ahí. Sentimos que ya el Señor lo solucionó y no queremos movernos a nuevos procesos, a nuevas formas con las que el Señor puede tratar nuestro corazón y en áreas que el Señor debe tratar en nuestro corazón. Porque los procesos no solamente es uno en particular en nuestra vida, sino que son miles, para tratar miles de áreas que aún debemos entregarle al Señor. Por lo general se nos ha enseñado que,
que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quiero que me acompañen a Juan 13, versículo de 34 al 35. Cuando lo tengan, dicen amén. Al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál fue el nuevo mandamiento? Que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Señor nos está diciendo que lleguemos a amarlos aún más, como Él nos amó, al punto de que si tenemos que morir por ellos en una cruz, lo hagamos. Solamente cuando demostramos el amor que Cristo demostró por nosotros en la cruz, la gente conocerá que somos hijos de Dios y que tenemos un corazón conforme al de Dios. Si no hay amor como el Señor demostró, no podemos demostrar que tenemos un corazón conforme al de Dios. Porque recordemos que el Señor se despojó de su Hijo y lo trajo al madero a morir por nosotros. Pero nosotros no queremos darle ni un vaso de agua a nuestro hermano. ¿Cómo pretendemos que vamos a ser conocidos como hijos y discípulos del Señor? Si no podemos darle un vaso de agua a nuestro hermano, ¿qué vamos a hacer? Si no podemos servirle para ser más grandes en el reino de Dios, y ni siquiera pensando en que seremos más grandes, sino pensando en que debemos demostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. Si no podemos darlo todo por hermano, por aquel que el Señor nos envió a darlo todo, por aquel que el Señor nos dijo, dalo todo, no podemos decir que somos hombres conforme al corazón de Dios. Cristo siempre se centraba en el amor. Y cabe aclarar que el amor no es solapar, sino es justicia, es verdad y honestidad. Y el Señor no solamente quiere que tengamos amor de esa forma por nuestros hermanos, porque nos damos cuenta que siempre hubo en el Señor un amor particular por los discípulos, por aquellos que los rodeaban y por todo el mundo. Pero específicamente hay algunos que se acercan más que otros, como fue el caso de Juan, que fue uno de los pocos que pudo ver la transfiguración de Cristo, cuando el Señor les permitió ver cómo se transformó. Ahora, si es necesario que corrijamos a nuestro hermano, recordar, nunca corrijamos con ira. La palabra nos enseña, corrígelo en amor, corrígelo en ternura, corrígelo en compasión, porque tal cual como el Señor te ha perdonado a ti, te ha corregido a ti en ternura, es necesario que tú corrijas y perdones a los otros en ternura. Si entonces tu corazón comienza a almacenar ira, rencor, odio hacia ciertas personas, omitiendo el amor que debes sentir por ellas, omitiendo el amor que debes tener hacia ellas. Sin olvidar que todo comienza por un corazón que lo desea. Sin olvidar que todo comienza por un corazón que tiene sed del Padre. Todo comienza por amor. Espero que se coloquen sobre sus pies. Mire, esta es su casa. Si usted quiere venirse a postrar, tirarse en el altar, puede hacerlo. Pero yo les invito que hoy le pidan perdón al Señor
si no han demostrado su amor, si no han demostrado el deseo por la presencia de Dios. Y comprométase a hacerlo. Comprométase a buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Comprométase a buscar el deseo del corazón de Dios y morir a tu deseo, para que sea Él complaciendo todo lo que necesite complacer en tu vida, para que seas un hombre conforme al corazón de Dios, para que sea Él haciendo y abriendo el camino, preparándolo, para que nuestro corazón se una conforme al del cielo, se una conforme al de Él. Porque hasta que no veamos que demostramos amor y que tenemos deseo por el Señor, no vamos a poder demostrar el corazón conforme al de Dios. Y no me negaré, y pacientemente esperaré en tu victoria. En la sombra de mi amado moraré y viviré confiado solo en Él. Su paz me resguarda, ya no tengo voluntad, me rindo. Es por amor que estoy aquí. Es por ti, Señor, que no me he querido ir. Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Sé que el precio es alto y no me negaré, y pacientemente esperaré en tu victoria. En la sombra de mi amado moraré y viviré confiado solo en Él. Su paz me resguarda, ya no tengo voluntad, me rindo. Jesús, es por amor que estoy aquí. Es por ti, Señor, que no me he querido ir. Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Es por amor que estoy aquí. Es por ti, Señor, que no me he querido ir. Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Para ti, papá. Amor, Perdónanos, perdónanos. Si aún muchas veces hemos amado que nos haces. Perdónanos si hemos perder el tiempo en lugar de hacer tu voluntad, en lugar de buscar tu reino, en lugar de buscar tu justicia, Dios. Transfórmanos, Dios. No
queremos ser iguales, no queremos salir iguales, Dios. Cristo, tú lo eres todo, tú lo eres todo, tú lo eres todo. Todo se trata de ti, todo se trata de ti, todo es por ti, todo es para ti. Nada es por nosotros, Señor, no tenemos nada por mérito, Dios, no tenemos nada porque no lo merecemos, sino porque a ti te plació darlo, Señor, porque tú eres soberano y porque así tú lo quisiste, Dios. Sentado a tu diestra por la eternidad, quiero estar. Yo puedo ver cómo el Señor, salvando argumentos mentales que nos impidían entrar en la presencia del Señor, que nos quitaban el paso para disfrutar de su gloria. Guarden su corazón. Dice el Señor, guarden su corazón del orgullo, porque cosas grandes tengo con ustedes, pero son precio. No es de cualquier forma que pueden llegar a conseguirlo, sino en la intimidad. No hay atajos, no hay trucos que puedan quitarle la responsabilidad de estar en intimidad. Pero si pagan ese precio, traerán generaciones al altar. Si pagan ese precio, no serán conocidos por cuántas personas trajeron, no serán conocidos por cuánta gente ganaron para Cristo, sino por ser hombres y mujeres conforme al corazón de Cristo. No se olviden de dónde los sacó. Y no se olviden por qué los tomó. Porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Nunca dejes que tu corazón se llene y diga que tú lo mereces. Nunca digas que eres digno, porque el único digno es Cristo. Y siendo digno se despojó de su gloria para hacernos a nosotros sus hijos, para hacernos dignos de recibir un llamado soberano, de recibir un llamado glorioso. Y ese llamado no es a ser apóstoles, no es a ser profetas, sino es a ser hijos de Dios. Porque olvidan de dónde los sacó el Señor. Muchos se han perdido.
quiere que tomes la decisión de no contaminarte, de no hacer cosas que le desagraden. Porque de tu obediencia dependerá el cumplimiento de lo que Dios quiere traer a tu vida. De tu obediencia dependerá el cumplimiento de las promesas. También hay muchos corazones que están siendo restaurados en esta mañana, tarde. Que el Señor está moldeando sus corazones, mientras que hay otros que aún siguen un poco escépticos. Pero el Señor trae descanso para aquellos que desean su gloria. Desea permanecer en Él y no te olvides que solamente si Cristo está en ti hay esperanza de gloria. Pero si no está en ti, no vale la pena nada. Nos entregamos por completo a ti, Jesús. Nos entregamos por completo a ti, papá, porque tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Porque tú eres digno de recibir la exaltación. Y te damos una ofrenda de aplauso a ti, Señor. Vamos a dárselo fuerte. Dáselo al que vive y reina por los siglos de los siglos.